Se suponía que iba a ser el evento más dulce del año. Una tarde en la que los vecinos reían, los niños jugaban y el aroma de los dulces recién horneados llenaba el aire. En el pequeño y unido pueblo de Fairview, la feria anual de repostería de la iglesia no era solo una recaudación de fondos, era una tradición. En el centro estaba Margaret Maggie Rowe, la panadera más querida de la iglesia, conocida por sus cupcakes perfectos y su encanto maternal. Pero detrás de su sonrisa gentil había una tormenta, años sintiéndose ignorada, susurrada a sus espaldas y humillada por la misma congregación a la que servía. Un soleado domingo, Maggie puso su plan en marcha. Los cupcakes, cada uno decorado con remolinos de glaseado en tonos pastel, estaban mezclados con una dosis letal de cianuro. Mientras las familias se amontonaban en las mesas, los niños sujetando platos, nadie sospechaba el peligro. En cuestión de minutos tras los primeros bocados, las risas se convirtieron en gritos. La gente se desplomaba en el césped, agarrándose el estómago. La confusión se expandía antes de que el pánico consumiera a la multitud. Para cuando llegó la ayuda, decenas yacían inmóviles, y la feria se había convertido en una escena del crimen que perseguiría a Fairview para siempre. Esta es la historia de la panadera de confianza que convirtió una tradición de iglesia en una matanza, y del día en que la dulzura se volvió muerte. Cada primavera, la gente de Fairview marcaba una fecha en su calendario que importaba más que las fiestas o los desfiles. El día de la feria de repostería de la iglesia. Durante más de 4 décadas, esta reunión había sido más que un evento. Era un ritual cosido en el tejido mismo del pueblo. El escenario era siempre el mismo. La iglesia de Torre Blanca en el centro de Main Street, con su césped verde y ancho lo bastante como para albergar filas de mesas plegables y carpas ondeantes. Los niños corrían entre los puestos con globos. Los vecinos se daban abrazos que no se habían dado desde el servicio de Navidad. Músicos locales tocaban guitarras o violines en un escenario improvisado, llenando el aire con una melodía alegre que parecía dar la bienvenida al verano antes de tiempo. Pero la verdadera atracción no era la música ni los juegos. Eran las mesas, docenas de ellas repletas de pasteles, galletas, brownies y tartas, todas dispuestas con cuidado. Algunas llevaban recetas familiares transmitidas por generaciones. Otras mostraban las últimas creaciones inspiradas en Pinterest. Las familias de Fairview trataban el evento como una vitrina de orgullo, cada plato una contribución al todo. La feria no se trataba solo de saciar el antojo de dulce, recaudaba fondos para los programas comunitarios de la iglesia, los campamentos juveniles, las colectas de alimentos y las reparaciones de la vieja capilla. Cada bocado significaba más que azúcar. Significaba mantener vivo el corazón de Fairview, y el pueblo respondía con lealtad. Familias venían desde granjas lejanas. Algunas viajaban 30 millas solo para gastar su dinero allí. En esas mañanas, era imposible caminar por el césped sin detenerse a saludar a alguien. Jubilados se sentaban en círculos, recordando partidos de fútbol de secundaria de décadas atrás. Madres comparaban notas sobre maestros y excursiones. Adolescentes rondaban por las esquinas, fingiendo desinterés mientras robaban trozos de dulce. Todo el pueblo se convertía en una gran familia extendida, al menos por esa tarde. También era el tipo de evento que suavizaba diferencias. Personas que discutían por leyes de zonificación en el Consejo Municipal podían estar hombro con hombro aquí, intercambiando cumplidos sobre cuadrados de limón o galletas con chispas de chocolate. Las rivalidades se disolvían ante una subida colectiva de azúcar. La feria era el recordatorio anual de Fairview de que por debajo de los desacuerdos existía unidad y tradición. Niños que alguna vez vendieron brownies para sus grupos scouts, ahora eran adultos comprando cupcakes para sus propios hijos. Parejas que se conocieron bajo las carpas a rayas volvían décadas después de la mano. La feria era donde Fairview marcaba el tiempo. No era solo comida en exhibición, era la vida misma preservada en harina, azúcar y glaseado. Nadie, ni el miembro más anciano de la congregación, ni el recién llegado más escéptico,
podía haber adivinado que esa tradición, el símbolo más preciado de inocencia del pueblo, estaba a punto de colapsar de la forma más horrenda. Porque ese año, las mesas plegables y los pasteles de colores pastel ya no representarían unidad o caridad, sino muerte. Fairview se reunió con la alegría de siempre, esperando risas, música y los sabores familiares. Pero al final del día, el césped de la iglesia no estaría marcado por familias sonrientes, sino por una tragedia tan profunda que la feria misma nunca volvería. Entre todas las mesas, todas las familias y todas las recetas que iban y venían, un nombre siempre resaltaba: Margaret Maggie Rowe. Para Fairview, ella no era solo otra participante, era la estrella. Maggie tenía la clase de presencia que atraía a la gente. A los 54 años, llevaba su edad con dignidad. Su cabello, siempre recogido con cuidado, enmarcaba un rostro que parecía suavizado de forma permanente por una sonrisa. Los niños la reconocían al instante, no solo por los cardigans en tonos pastel que solía usar, sino también por los dulces que siempre la acompañaban. Cupcakes rosas, azules, amarillos, a veces lavanda, decorados con una precisión que parecía más profesional que casera. Se decía en broma que los remolinos de glaseado de Maggie podrían ganar concursos en la ciudad si alguna vez se atreviera a participar. Nunca lo hizo. Para Maggie, todo era sobre Fairview, sobre llevar sus creaciones al mismo césped de la iglesia, donde su reputación se había construido año tras año. Le gustaba ser el punto culminante confiable, la panadera en la que la gente podía contar para entregar dulzura sin fallar. Para cuando llegaba la primera hora de la feria, su mesa solía estar vacía, sus lotes se agotaban más rápido que los de cualquiera, y las familias se aseguraban de llegar temprano, sabiendo que si esperaban demasiado, las obras maestras glaseadas en tonos pastel de Maggie desaparecerían. Los padres apuraban a sus hijos para asegurarse de conseguir al menos uno. Incluso aquellos que estaban a dieta se permitían un capricho cuando se trataba de sus cupcakes, porque no era solo comida, era la comida de Maggie. Y Maggie parecía prosperar en ese protagonismo. No presumía, al menos no de manera obvia, pero había un brillo en sus ojos cada vez que alguien elogiaba su trabajo. Cuando las caras de los niños se iluminaban al ver su mesa, ella se inclinaba para saludarlos cálidamente, ofreciendo servilletas con una suave palmada en el hombro. Parecía la bondad en movimiento, y nadie veía otra cosa cuando estaba detrás de su mesa en la feria. Para todos, ella era una figura querida que se había convertido en parte de la tradición tanto como la propia iglesia. En las fotografías tomadas a lo largo de los años, se podía ver a Maggie al frente, con cupcakes perfectamente alineados en tonos pastel. Era parte de la misma imagen de inocencia de Fairview. Por eso nadie podía imaginar cuestionarla. ¿Por qué lo harían? Maggie les había dado décadas de alegría, de recuerdos espolvoreados de azúcar. Acusarla de algo más oscuro habría sido impensable, y esa era su genialidad. Maggie no solo había creado cupcakes impecables, sino también una reputación igualmente impecable. Cuando llegó el momento en que su plan finalmente se puso en marcha, ella sabía que nadie sospecharía de ella. Su papel como la estrella sonriente del evento era el disfraz perfecto. En la superficie, Margaret Rowe parecía la imagen misma de la satisfacción. Una presencia estable en la comunidad de la iglesia, una panadera confiable, una mujer que siempre estaba presente cuando se la necesitaba. Pero justo debajo de ese exterior pulido, el resentimiento había estado endureciéndose lentamente año tras año. Todo comenzó con susurros. Fairview era un pueblo pequeño, del tipo donde todos sabían los asuntos de los demás, o creían que los sabían. Para Maggie, esos susurros a menudo giraban en torno a su vida personal. Un divorcio en sus 40 la había marcado de formas que aún persistían. Algunos la compadecían, otros, más crueles, la trataban como si hubiera fracasado, no solo como esposa, sino como mujer. Captaba las miradas de reojo, los comentarios apresurados que se detenían un segundo demasiado tarde cuando entraba en el salón parroquial.
El dinero se convirtió en otro tema de especulación. Las finanzas de Maggie nunca habían sido estables. Vivía modestamente, a veces demasiado modestamente, y dependía de trabajos de medio tiempo en la biblioteca y la panadería para llegar a fin de mes. A su cara, la gente la elogiaba por su estilo de vida humilde. A sus espaldas, lo enmarcaban como insuficiencia, algo de lo que burlarse en la manera en que solo los chismes de un pueblo pequeño podían afilarse en crueldad. Y luego estaban los comités de la iglesia. Maggie se ofrecía como voluntaria fielmente, pero rara vez, o nunca, era elegida para roles de liderazgo. La ponían en equipos de decoración, le pedían que horneara, que limpiara, pero nunca que liderara o planeara. Otros, a menudo más jóvenes, y con menos experiencia, recibían esos cargos. Para Maggie era la confirmación de lo que había llegado a creer, que solo era útil por sus talentos, no respetada como persona. Con el tiempo, Maggie dejó de ver a la congregación como vecinos y amigos. Los veía como hipócritas, personas que disfrutaban de sus cupcakes, pero la descartaban como mujer. Cada feria, cada bocado de sus pasteles era un recordatorio de su papel como poco más que entretenimiento para ellos. Empezó a creer que no la valoraban por quién era, sino solo por lo que podía proporcionar. Ese resentimiento silencioso se fue endureciendo en algo más oscuro. Maggie se convenció de que merecían un castigo, que las sonrisas que llevaban al tomar sus cupcakes eran huecas y que debajo de ellas se escondían los mismos juicios y burlas que la habían perseguido durante años. Lo que nadie comprendía era cuán profundamente había interiorizado esa narrativa. La cargaba consigo en cada servicio, en cada feria, en cada conversación casual después del sermón dominical. Para ellos, ella seguía siendo la panadera sonriente, tan confiable como siempre. Pero en su mente, estaba llevando la cuenta. Cada desaire, cada susurro, cada invitación ignorada se anotaba en silencio en su memoria. La congregación no tenía idea, solo veían dulzura, pero la sonrisa de Maggie ocultaba años de amargura ahora lo bastante afilada como para matar. La decisión de Maggie no fue impulsiva, fue calculada, deliberada y aterradora en su precisión. Una vez que se entregó a la idea de la venganza, comenzó a planear con el mismo cuidado que antes usaba para perfeccionar sus recetas. Donde otros podían ver ingredientes como harina, azúcar y mantequilla, Maggie ahora veía herramientas, recipientes para aportar algo mucho más letal. El cianuro se convirtió en su veneno elegido. Su mismo nombre cargaba un peso escalofriante, una sustancia infame por su rapidez y letalidad. Justificó la compra bajo el pretexto de control de plagas, diciéndose a sí misma, y a cualquiera que pudiera preguntar, que estaba lidiando con un problema de roedores. En un pueblo pequeño como Fairview, pocos habrían cuestionado sus palabras. Después de todo, era la panadera confiable, la vecina en la que se podía confiar. Pero el interés de Maggie iba mucho más allá de matar plagas. En la privacidad de su cocina, investigaba cómo funcionaba el cianuro, cómo interrumpía la capacidad del cuerpo de usar oxígeno, cómo la muerte podía llegar de forma rápida e implacable. Estudió obsesivamente los niveles de dosis, asegurándose de lograr un equilibrio que no dejara espacio para la supervivencia. Demasiado, y el sabor resultaría sospechoso. Muy poco, y alguien podría recuperarse. Maggie no quería ninguna de las dos cosas. Quería certeza. Su cocina, antes un lugar de consuelo, adquirió ahora el ambiente de un laboratorio. Tazas medidoras y cuencos para mezclar compartían espacio con frascos sellados de la sustancia letal. Usaba guantes no por higiene, sino para protegerse de una exposición accidental. Un cuaderno permanecía abierto sobre la encimera, lleno de cálculos garabateados entre listas de compras y viejas notas de la iglesia. Proporciones, pesos, tiempos, todo estaba ahí. De noche, abría la caja escondida en lo más profundo de la despensa y se quedaba mirando el polvo cristalino.
Al principio, su apariencia ordinaria la inquietaba. ¿Cómo algo tan pequeño, tan simple, podía tener el poder de quitar la vida en un instante? Pero con el tiempo esa inquietud se desvaneció. La visión comenzó a reconfortarla. Era el control en forma física. Era justicia que podía sostener en sus manos. Lo que hacía aún más escalofriante el plan de Maggie era la facilidad con la que integró el veneno en su rutina habitual. Practicó mezclando pequeñas dosis en el glaseado, probando consistencia, asegurándose de que la textura y el sabor permanecieran indistinguibles de sus creaciones de siempre. Nadie sospecharía jamás. Su reputación como la panadera favorita de Fairview jugaría a su favor. La confianza era su camuflaje. Para cuando se acercó la fecha de la feria, el cianuro estaba listo. Maggie había perfeccionado sus métodos, dividido sus provisiones y preparado sus herramientas. Ya no quedaba en ella ninguna vacilación. Lo que una vez fue resentimiento, ahora se había cristalizado en acción. Los cupcakes serían decorados con su encanto habitual. Remolinos de pastel, chispas de colores, la clase de presentación que atraía las miradas de los niños y la admiración de los padres. Pero bajo esa dulzura, escondido en las capas de crema de mantequilla, estaría el veneno destinado a silenciar cada voz que alguna vez había susurrado en su contra. En su mente, esto no era locura, era simetría. Durante años habían consumido su bondad sin gratitud. Ahora consumirían su ira sin advertencia. Y una vez lo hicieran, no habría marcha atrás. La mañana de la feria de repostería en Fairview amaneció con una perfección que solo hacía que la intención de Maggie pareciera más siniestra. El sol se extendía sobre el césped de la iglesia, calentando las mesas que los voluntarios ya estaban instalando. Las sillas plegables crujían al abrirse. Banderas brillantes ondeaban con la brisa. Era el tipo de día que parecía bendecido, donde las risas y la música llenarían el aire, y los niños correrían entre los puestos con los dedos pegajosos y sonrisas amplias. Para Maggie, el momento no podía ser más adecuado. Había trabajado toda la noche, su cocina iluminada por la tenue luz de la lámpara de la estufa mientras se movía metódicamente de un cuenco a otro. Mientras la mayoría de Fairview dormía en paz, Maggie colocaba suaves remolinos de glaseado rosa, azul y amarillo, tarareando en voz baja para sí misma. Para cualquiera más, habría parecido dedicación. Para Maggie, era el toque final en su diseño de destrucción. Cada cupcake, cuidadosamente colocado en envoltorios de colores pastel, llevaba más que dulzura. Bajo la mantequilla y el azúcar yacían sus dosis de cianuro, medidas con precisión, invisibles al ojo humano. Los acomodó en cajas forradas con papel encerado, como si estuviera preparando regalos. En su mente, lo eran, aunque no del tipo que nadie esperaba recibir. Al amanecer, el olor a vainilla y chocolate aún se aferraba a su delantal, disfrazando la verdad de lo que había creado. Cargó las cajas en su coche con el mismo cuidado de siempre, equilibrándolas con suavidad para que el glaseado permaneciera impecable. Sus vecinos, al verla pasar en el coche, no habrían pensado nada fuera de lo común. Maggie siempre había sido de las primeras en llegar el día de la feria. El estacionamiento de la iglesia ya bullía de actividad cuando se detuvo. Niños seguían a sus padres con los brazos llenos de recipientes de plástico y bandejas cubiertas. Los voluntarios la recibieron con sonrisas, tan agradecidos como siempre por su contribución. Nadie notó la ligera tensión en sus hombros, ni el brillo frío en sus ojos. Para ellos, Maggie era confiable, generosa, exactamente la persona que hacía de la feria lo que era. Llevó sus cajas a la mesa de postres, los cupcakes en tonos pastel brillando bajo la luz de la mañana. Sus suaves colores destacaban entre los pasteles, brownies y galletas que la rodeaban. Maggie los apiló en filas ordenadas, ajustando el ángulo de cada bandeja hasta que la exhibición fue perfecta. Incluso ahora, con el corazón firme y el rostro sereno, seguía siendo exigente con la presentación. Si esto iba a ser recordado,
sería recordado de manera hermosa. Los ojos de Maggie se movieron por la multitud, observando rostros que había conocido durante años. Amigos que habían susurrado, vecinos que sonrieron con cortesía mientras luego la despreciaban. Familias que habían chismeado sobre sus dificultades mientras disfrutaban de su repostería. No tenían idea de que la dulzura que alcanzaban pronto se convertiría en amargura, de que la alegría del día se derrumbaría en horror. Maggie entrelazó las manos detrás de la espalda, sonriendo levemente mientras la primera oleada de visitantes se acercaba a la mesa de postres. El sol brillaba sobre el glaciado. Los envoltorios crujían mientras pequeños dedos señalaban con entusiasmo. Maggie inhaló lentamente, saboreando el momento. El escenario estaba listo y todo en su lugar. El patio de la iglesia se llenó rápidamente, como siempre ocurría en el día de la feria. Las sillas plegables raspaban contra el césped. Los padres sacaban billetes para sus hijos. Y la mesa de postres, tan esperada, se convirtió en la principal atracción. Fue allí, en el centro del bullicio, donde los cupcakes en tonos pastel de Maggie captaron todas las miradas. Los niños tiraban de las mangas, señalando con entusiasmo los suaves picos de glaseado. Ese, quiero ese. Susurraban con voces llenas de alegría. Los padres, aliviados de ver algo familiar y confiable, asentían y entregaban el dinero sin dudar. Maggie aceptaba cada dólar con la misma sonrisa serena que había llevado durante años. Nada en su comportamiento delataba la realidad escondida bajo los remolinos de azúcar. El primer cliente de la mañana fue un niño de no más de 7 años. Su pequeña mano apretaba un cupcake como si fuera un tesoro. El glaseado rosa ya manchando su palma. Dio un mordisco tan grande que casi derribó el pastelito. Su sonrisa se ensanchó, con migas pegadas en los labios. Detrás de la mesa, la sonrisa de Maggie se profundizó, aunque no por las mismas razones que los padres del niño. Pronto, se formó una fila. Un padre que cargaba una bandeja para su familia compró media docena, riendo mientras sus hijos discutían sobre quién se quedaría con el desglaseado amarillo. Un grupo de adolescentes, burlándose entre sí, tomó cada uno un cupcake, sus risas llenando el aire al morderlos al mismo tiempo. Para ellos, era diversión inocente, una forma de marcar el inicio de la tarde. Para Maggie, era el primer paso de un plan meticulosamente trazado que se desarrollaba exactamente como lo había imaginado. Se inclinó hacia adelante, acomodando las filas para mantener la mesa llena. Cada vez que una bandeja se vaciaba, colocaba otra en su lugar. Los colores brillaban bajo la luz del sol, atrayendo más atención que cualquier otro postre. Padres que antes habían susurrado sobre ella en las reuniones de la iglesia, ahora la felicitaban por lo hermosos que se veían los pasteles. Algunos incluso preguntaron si compartiría la receta después. Maggie solo asentía suavemente, con la sonrisa inquebrantable en su rostro. Lo que lo hacía tan siniestro era la normalidad de todo. Las voces del coro flotaban en la brisa. Los niños corrían entre los puestos. Las parejas conversaban tomando café. Nada en la atmósfera sugería peligro, y ciertamente nadie sospechaba que los dulces que comían pronto los traicionarían. Debajo de todo, Maggie sentía una fría satisfacción. Había pasado tanto tiempo sintiéndose ignorada, menospreciada y descartada. Ahora las mismas personas que se creían superiores aceptaban su regalo de buena gana. Bocado tras bocado, la acercaban al momento que había imaginado. El punto en que la alegría se retorcería en confusión, cuando la risa se transformaría en jadeos. Para media mañana decenas ya habían comido. La mesa de postres, antes repleta, estaba ahora medio vacía. Maggie seguía saludando cada nuevo rostro, con las manos ordenadamente juntas, su voz calmada y dulce. Ofrecía servilletas, acomodaba platos y asentía a cada agradecimiento. Nadie podía ver la tormenta que se gestaba en silencio detrás de sus ojos. Al principio, nadie lo notó. La feria continuaba con su alegría habitual. El himno del coro escapaba por las puertas abiertas de la iglesia.
El tintineo de cubiertos contra platos de papel, la risa burbujeante de los niños corriendo por el césped. Pero entre las filas de rostros satisfechos, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Todo empezó con un adolescente. Estaba bromeando con sus amigos. Un cupcake a medio comer aún en la mano. Su risa se cortó de golpe, reemplazada por un gesto de desconcierto. Parpadeó rápidamente, se tambaleó y luego se apoyó en la mesa, murmurando que se sentía mareado. Sus amigos rieron al principio, pensando que era una broma. Pero cuando sus rodillas cedieron y casi cayó, la confusión se extendió por el grupo. No muy lejos, un hombre de mediana edad que llevaba un plato para su esposa e hijos, se detuvo en seco. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del plato de papel, mientras sus labios se abrían. La comida se deslizó de su mano, cayendo sobre el césped mientras retrocedía tambaleante. Su familia corrió hacia él, sus rostros tensos de alarma. Balbuceó algo ininteligible antes de que sus piernas cedieran y se desplomara frente a ellos. Los sonidos de alegría comenzaron a fracturarse, reemplazados por destellos de inquietud. Una madre sentada en un banco se congeló cuando su hija se agarró el estómago y se inclinó hacia adelante, con arcadas. Otra mujer extendió la mano hacia el brazo de su esposo, solo para descubrirlo ya desplomado contra su hombro. Las voces se alzaron, primero en confusión, luego en alarma, al darse cuenta de que esos episodios no eran aislados. Y a través de todo ello, Maggie permaneció junto a la mesa de postres. Su expresión nunca cambió. Continuó ajustando las bandejas, alisando el glaseado con una espátula de plástico, ofreciendo cupcakes a cualquiera que dudara cerca. Incluso cuando los murmullos se extendían y las cabezas comenzaban a girar, los ojos de Maggie permanecían fijos en la multitud con una calma que rozaba lo escalofriante. Los padres acercaban a sus hijos, escaneando el césped en busca de respuestas. Algunos susurraban teorías. Golpe de calor, alergias, demasiado azúcar demasiado rápido. Pero los síntomas aparecían demasiado pronto, demasiado extendidos. La confusión se espesaba en una tensión que nadie sabía nombrar. Un hombre avanzó tambaleándose hacia la mesa de postres, el rostro pálido, la respiración entrecortada. Intentó hablar, pero solo salió un ruido ininteligible. Maggie inclinó la cabeza como si escuchara, pero no dijo nada. El hombre se desplomó a sus pies. Aún así, ella sonrió cortésmente a la siguiente mujer en la fila, que permanecía congelada, apretando la mano de su hijo con los ojos desorbitados. Fue en esos momentos sutiles, los pasos vacilantes, las manos temblorosas, los primeros cuerpos resbalando de las sillas, cuando la multitud empezó a presentir que algo andaba terriblemente mal. Y aún así, nadie había conectado los puntos. No todavía. Los cupcakes, con su glaseado brillando al sol, seguían dispuestos en hileras ordenadas, irresistibles y engañosamente inocentes. El silencio de Maggie lo empeoraba todo. No se inmutó ante los gritos que empezaban a elevarse. No retrocedió cuando el primer adolescente cayó pesadamente sobre el césped. En cambio, se mantuvo firme, las manos dobladas ordenadamente al frente, ofreciendo otro plato de papel como si nada inusual estuviera ocurriendo. Las primeras señales de enfermedad se habían descartado como casualidades. Calor, agotamiento, quizá nervios. Pero en cuestión de minutos, esas excusas se desmoronaron. El césped de la iglesia de Fairview pasó de la confusión leve a una aterradora cascada de colapsos. Víctimas caían una tras otra donde quiera que estuvieran. Una adolescente se apartó tambaleante de sus amigas, agarrándose la garganta antes de desplomarse sobre el césped. Un anciano vestido con sus mejores ropas de domingo se volcó hacia atrás en su silla plegable, los miembros sacudiéndose como si su propio cuerpo lo traicionara. Una madre trató de sostener a su hijo pequeño mientras jadeaba por aire, pero sus fuerzas flaquearon, y ambos se hundieron juntos en la tierra. La transformación de los terrenos de la iglesia era escalofriante. Momentos antes había sido una postal de felicidad de pueblo pequeño. Niños jugando, vecinos saludándose, el himno del coro entretejiéndose en el aire cálido.
Ahora era un campo de batalla sin advertencia. Filas de mesas de picnic se convirtieron en camas improvisadas, mientras los cuerpos caían. Vasos de limonada se derramaban sobre el césped. Platos a medio comer de galletas y tartas quedaban abandonados donde la gente los había soltado. El pánico se extendió más rápido que el propio veneno. Gritos atravesaron los himnos, agudos y desgarradores. Algunos corrieron hacia el estacionamiento, arrastrando a niños o esposos del brazo, desesperados por escapar de lo que aún no comprendían. Otros se congelaron, incapaces de moverse, mirando cómo amigos y seres queridos convulsionaban ante sus ojos. Unos pocos marcaron frenéticamente los números de emergencia, sus voces quebrándose mientras intentaban describir lo que estaba ocurriendo. Los síntomas eran brutales en su uniformidad. Las víctimas jadeaban mientras sus gargantas se cerraban. Muchos se sujetaban el estómago o el pecho, luchando por respirar. Algunos colapsaban al instante, como si el veneno hubiera detonado dentro de ellos. Otros permanecían conscientes, temblando y sudando mientras sus fuerzas se desvanecían. La magnitud sobrepasaba a todos los testigos. Demasiados para ayudar, demasiado rápido para comprender. Los llantos de los niños agudizaban el horror. Un pequeño se arrodilló junto a su padre, sacudiéndolo de los hombros y rogándole que despertara. Otra niña sollozaba mientras las manos de su madre se aflojaban, el glaseado manchando su vestido cuando el cupcake a medio comer rodaba de su mano. La inocencia del evento se hizo añicos con cada grito que resonaba sobre el césped. En menos de 5 minutos, el lugar se había transformado en una escena de víctimas masivas. Decenas yacían sobre la hierba, algunos inmóviles, otros retorciéndose de dolor. Las mesas de picnic se convirtieron en camas improvisadas mientras familiares desesperados trataban de mantener erguidos a sus seres queridos, suplicando a alguien, a cualquiera, que ayudara. Y en medio de todo, la exhibición de Maggie permanecía. Sus cupcakes glaseados en tonos pastel aún brillaban bajo el sol, alegremente engañosos, alineados en filas ordenadas como si no estuvieran tocados por la carnicería que habían causado. El glaseado brillaba, cintas de color contra el telón de cuerpos esparcidos por el suelo. La bandeja medio vacía se convirtió en testigo silencioso de lo que había desatado. El colapso ya no era sutil. Era una ola que había arrasado con toda la reunión. En menos de lo que duraba un himno, la alegría se convirtió en histeria, la risa en desesperación. Lo que una vez fue un día de celebración se había transformado en el momento más oscuro en la historia de Fairview, y apenas estaba comenzando. Al principio, la escena fuera de la iglesia no era más que ruido y confusión. Los padres gritaban los nombres de sus hijos, los vecinos intentaban sostener cuerpos que se desplomaban, y las voces del coro se elevaban desde el santuario, himnos que de repente chocaban con el horror que tomaba forma en el patio de la iglesia. El sonido de alabanzas, sobreponiéndose a los gritos de ayuda, creó un contraste grotesco que nadie allí presente olvidaría jamás. En medio de ese caos estaba una enfermera de la congregación, alguien acostumbrada a leer síntomas bajo presión. Se había apresurado a ayudar a un niño que convulsionaba cuando sus ojos recorrieron el terreno. Había un patrón inquietante. Muchos de los caídos tenían glaseado en los labios o pasteles a medio comer en las manos. Sus instintos le gritaban que actuara. Alzó la voz, exigiendo que todos dejaran de comer de inmediato. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Para entonces, docenas de familias ya habían consumido los cupcakes de tonos pastel. Los platos descansaban a medio vaciar sobre los regazos, y dedos pegajosos aún apretaban envoltorios. La visión de postres sin terminar, esparcidos sobre mantas y mesas, no tenía significado al principio. La gente no conectaba de inmediato la enfermedad con lo que habían comido. Todo lo que sabían era que sus vecinos se desplomaban, y la causa seguía siendo incierta. Algunos se quedaron paralizados. Otros arrojaron los platos a un lado por miedo, no por reconocimiento. No era tan sospecha, era instinto. En medio del estruendo del pánico, Maggie Rowe se apartó de su puesto. No gritó ni puso excusas, no intentó intervenir ni explicar.
En su lugar, se deslizó silenciosamente entre la multitud en movimiento, con pasos medidos y una expresión cuidadosamente neutra. Para cualquiera que mirara con atención, parecía solo otra feligresa asustada que se alejaba del desastre en expansión. Detrás de ella, la mesa con cupcakes glaseados en tonos pastel quedó abandonada. Su brillante exhibición de dulzura era ahora solo otra pieza dentro del caos de fondo. El grito de la enfermera aún resonaba, pero el daño ya estaba hecho. Los gritos comenzaron a elevarse más que el himno dentro del santuario. Padres abrazaban a sus hijos, algunos agitándolos desesperadamente, otros corriendo hacia las puertas de la iglesia en busca de ayuda. De ayuda. Hombres fuertes cargaban cuerpos inertes hacia los pasillos, recostándolos sobre los bancos frente al coro atónito. El canto vaciló. Las voces se quebraron cuando los cantores se giraron para observar la marea de dolor y terror irrumpiendo en su espacio sagrado. Afuera, el pánico se mezcló con la rabia. Algunos empezaron a unir los fragmentos. Los susurros se transformaron en acusaciones, aunque todavía no enfocadas, aún sin certeza. «Algo anda mal con la comida», murmuró un vecino. Otro gritó sobre los pasteles, su voz ahogada en el clamor general. La realización se propagó de forma desigual, dentada e incompleta, pero el aire ya estaba cargado de traición antes de que la verdad terminara de cristalizarse. En medio de todo, la ausencia de Maggie apenas se notó. Se movía sin prisa con la cabeza gacha, deslizándose por un costado de la multitud como si buscara su propia seguridad. Nadie la detuvo. Nadie la vio por lo que era. Para la mayoría era solo otro rostro en el borrón de confusión y dolor. Para cuando el primer aullido de sirenas perforó el caos, la trayectoria del día ya era irreversible. Lo que había comenzado como una celebración comunitaria se había transformado en algo más oscuro, una reunión marcada por el veneno y la muerte. Los cupcakes, aún dispuestos en filas ordenadas sobre la mesa abandonada, ya no eran símbolos de bondad y cuidado. Eran armas silenciosas, y su creadora ya se había desvanecido entre la multitud. Las primeras llamadas al 911, desde la iglesia de Fairview esa tarde fueron frenéticas, casi incoherentes. Los operadores luchaban por comprender el caos descrito por voces desesperadas. Decenas colapsando a la vez, personas jadeando por aire, niños sin respuesta. Al principio, los operadores asumieron que debía ser un golpe de calor o una fuga de gas, pero la cantidad abrumadora de víctimas dejó claro que se trataba de algo mucho más siniestro. En cuestión de minutos, el aullido de las sirenas perforó el aire de verano. El único camión de bomberos de Fairview rugió por Main Street, seguido de cerca por patrullas policiales y ambulancias de los pueblos vecinos. Los bomberos voluntarios abandonaron sus tareas de sábado y corrieron hacia la iglesia, sin saber lo que les esperaba. La escena que recibió a los primeros socorristas fue peor de lo que habían imaginado. El césped de la iglesia parecía un campo de batalla. Filas de mesas de picnic permanecían abandonadas, platos volcados esparcidos por la hierba. Decenas de cuerpos yacían bajo el sol, algunos convulsionando, otros inquietantemente inmóviles. Niños lloraban sobre sus padres caídos, mientras padres imploraban ayuda a desconocidos al ver a sus hijos perder el conocimiento. Los paramédicos entraron en acción, desplegándose con bolsas médicas, tanques de oxígeno y camillas. El patrón de colapsos les indicó de inmediato que no era un accidente. Demasiada gente había caído al mismo tiempo. Demasiados mostraban los mismos síntomas. Dificultad para respirar, convulsiones, piel pálida y sudorosa. Envenenamiento. Era la única explicación. Los equipos comenzaron a administrar oxígeno y a practicar reanimación, pero sus recursos estaban al límite. El hospital de Fairview era pequeño, preparado para huesos rotos y emergencias rutinarias, no para víctimas masivas. Por radio, los operadores pidieron todas las ambulancias disponibles en un radio de 50 millas. Se solicitó ayuda a 3 condados. Aún así, era evidente que nunca habría suficientes manos, nunca suficiente tiempo.
La policía trataba de asegurar el área, aunque la confusión hacía su trabajo casi imposible. Algunos gritaban que arrestaran a Maggie de inmediato. Otros rogaban que dirigieran el tráfico, mientras vecinos desesperados intentaban llevar a las víctimas al hospital en sus propios coches. Las estrechas calles alrededor de la iglesia se atascaban rápidamente de vehículos, bocinas sonando mientras los conductores luchaban por avanzar. Dentro del santuario, los bancos se convirtieron en estaciones de triaje improvisadas. Enfermeras de la congregación asumieron roles de liderazgo, organizando a voluntarios para tomar el pulso, mantener vías respiratorias abiertas y consolar a los moribundos. Himnarios y libros de oración fueron apartados mientras las mesas se transformaban en superficies improvisadas de operación. Era un hospital nacido de la necesidad, mal preparado para la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A pesar de los esfuerzos, las víctimas seguían cayendo. Algunos colapsaban mucho después de la primera oleada, el veneno abriéndose paso por sus cuerpos con eficacia despiadada. Otros que parecían estables de repente convulsionaban, obligando a los cuidadores a correr para salvarlos. El aire se llenaba de llantos, órdenes médicas gritadas y el incesante clamor de las sirenas a medida que más vehículos de emergencia llegaban. Para el final de la primera hora, más de 30 ambulancias habían pasado por los terrenos de la iglesia. Helicópteros retumbaban en lo alto, trasladando en avión a los pacientes más críticos hacia hospitales más grandes de la región. Aún así, por cada persona estabilizada, otra se desvanecía. Cuando el polvo de la primera hora caótica empezó a asentarse, los investigadores intentaron dar sentido al desastre. El gran número de víctimas simultáneas apuntaba a una sola fuente, y los paramédicos rápidamente siguieron la pista hasta la mesa de postres. Mientras las cazuelas, pasteles y galletas permanecían intactos, casi todas las víctimas tenían algo en común: un cupcake glaseado en tonos pastel en la mano o en el plato. La noticia se difundió rápidamente entre los sobrevivientes. Eran los cupcakes. La afirmación se repetía de boca en boca, transmitida por aquellos que habían tenido la suerte de no dar un bocado. Una enfermera que atendía a los heridos lo confirmó. Había visto a 3 familias separadas colapsar tras compartir los postres de Maggie Rowe. La evidencia era circunstancial, pero demasiado consistente para ignorarla. Los oficiales se apresuraron a asegurar la mesa donde habían estado los cupcakes. Lo que encontraron fue escalofriante. Bandejas medio vacías de pasteles en tonos pastel aún brillaban al sol, el glaseado suavizado por el calor. Algunos permanecían intactos, sus colores brillantes ahora siniestros contra el telón de fondo del caos. Las hormigas ya habían empezado a arrastrarse por las servilletas abandonadas, un recordatorio grotesco de lo rápido que algo dulce podía pudrirse. Los detectives recogieron cuidadosamente los cookies, restantes como evidencia, colocándolos en contenedores de plástico, manos enguantadas moviéndose con precisión clínica. Incluso el aroma de extracto de almendra y azúcar parecía corrompido, ocultando el letal químico escondido debajo. Un oficial señaló que todos los pasteles habían venido de una sola panadera, alguien en quien todo el pueblo confiaba: Margaret Maggie Rowe. La revelación se extendió como fuego. Madres susurraban el nombre de Maggie con incredulidad. Padres sacudían la cabeza con rabia. Niños se aferraban a los brazos de sus padres, preguntando si la amable señora que siempre les daba glaseado extra realmente podía haber hecho esto. El contraste entre su reputación y el horror frente a ellos era casi demasiado para asimilar. La policía recorrió el lugar, hablando con cualquiera que hubiera visto a Maggie en los momentos antes del colapso. Testigo tras testigo relató lo mismo. Ella había estado orgullosamente detrás de su mesa, sonriendo mientras entregaba sus cupcakes. Parecía tranquila, incluso alegre, hasta que las primeras víctimas cayeron. Entonces, en medio del caos, se apartó en silencio. Nadie recordaba haberla visto después. Para cuando los oficiales intentaron localizarla, la silla de Maggie estaba vacía, su delantal doblado con cuidado junto a la mesa,
Su desaparición resultaba casi tan perturbadora como el crimen mismo. Una vecina de confianza, un pilar de la comunidad, desaparecida sin decir palabra en el momento en que más se la necesitaba. De vuelta en el centro de mando policial, los detectives comparaban notas. Las pruebas se acumulaban. Una panadera sospechosamente tranquila. Sus cupcakes como el denominador común, y su repentina ausencia. Aunque aún no podían probar la intención, la dirección de la sospecha era clara. Maggie Rowe había pasado de ser miembro querida de la comunidad a principal sospechosa, en cuestión de horas. El fiscal del distrito, contactado minutos después de los primeros informes, instruyó a los investigadores a tratar el caso como un envenenamiento masivo deliberado. Las muestras de los cupcakes fueron enviadas urgentemente al laboratorio estatal para pruebas toxicológicas. Los resultados tardarían días, pero en realidad nadie dudaba de lo que revelarían. Fairview, un pueblo donde todos conocían los nombres y las historias de los demás, cargaba ahora con una nueva y devastadora pregunta. ¿Cómo había pasado su panadera más confiable a ser el centro de su día más oscuro? La revelación de que Margaret Rowe estaba desaparecida encendió una oleada de urgencia. Policías, paramédicos e incluso voluntarios de la multitud se desplegaron por el césped de la iglesia, gritando su nombre, escaneando cada rincón y buscando el delantal de tonos pastel, que había sido su silenciosa marca registrada. Pero Maggie ya no estaba. La decisión llegó rápido. El jefe de policía, empapado en sudor por el caos, declaró una cacería humana. Los oficiales aseguraron el perímetro de la feria, sacando a las familias del área y ordenando a los sobrevivientes que regresaran a casa. Por radio, los operadores emitieron una alerta en todo el condado. Todas las unidades debían estar atentas a Margaret Rowe, mujer, poco más de 50 años, sospechosa de envenenamiento masivo en Fairview. Las palabras en sí sonaban surreales. Apenas unas horas antes, Maggie había sido una figura adorada del evento. Ahora estaba etiquetada como fugitiva, cuyos cupcakes se sospechaba que habían matado a decenas. Los detectives se apresuraron a su casa, una modesta vivienda de una sola planta con jardineras bajo las ventanas y cortinas de encaje cerradas. A primera vista, el lugar parecía tan hogareño como la propia mujer había parecido siempre. Pero en cuanto cruzaron la puerta, sintieron algo más frío. La cocina, normalmente viva con el olor a mantequilla y azúcar, estaba impecable. Demasiado impecable. Las encimeras brillaban, las sartenes estaban lavadas y apiladas, y no quedaba rastro de harina o glaseado. Era como si Maggie hubiera borrado su trabajo, dejando atrás un escenario limpio de toda representación. Pero había pasado por alto un detalle crucial. Dentro de la despensa, escondida detrás de una fila de frascos de conserva, los detectives encontraron una caja abierta con la etiqueta «Control de plagas». El polvo blanco cristalino dentro era inconfundible. Las pruebas posteriores lo confirmarían: cianuro. El hallazgo eliminó toda duda. Maggie no había sido víctima de una coincidencia. Ella lo había planeado. Los oficiales embalaron la evidencia y expandieron la búsqueda, recorriendo calles cercanas, callejones y senderos boscosos. Se instó a los residentes a cerrar sus puertas y a no aceptar comida de nadie que no conocieran. Para un pueblo que alguna vez se enorgulleció de su confianza, la advertencia sonó como un golpe mortal. Los vecinos dieron testimonio sobre Maggie en los días previos a la feria. Algunos la recordaban en sus compras, cargando sacos de harina con una expresión fija e inescrutable. Otros evocaban su silencio en las reuniones de comité, donde parecía estar presente y ausente a la vez, observando en silencio pero sin hablar. Nadie podía recordar haberla visto perder la calma. Sin embargo, había un aire de soledad que ahora parecía ominoso en retrospectiva. Se levantaron retenes en cada punto de salida de Fairview. Patrullas recorrían los caminos rurales, reflectores barriendo graneros y cobertizos abandonados. Helicópteros de la policía estatal sobrevolaban, sus focos iluminando campos abiertos.
Durante horas, parecía que todo el pueblo se había convertido en una enorme escena del crimen. Y aún así, Maggie parecía haberse desvanecido. Ninguna huida frenética, ningún coche robado, ninguna pista de pánico. Los testigos describieron sus últimos momentos en la iglesia como casi casuales, alejándose mientras la multitud gritaba, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esa calma inquietó a los investigadores más que cualquier fuga precipitada. Al caer la noche, el pueblo de Fairview estaba encerrado en el miedo. Los padres susurraban a los hijos tras puertas cerradas. Las oraciones se decían en voces bajas. Y la panadera, una vez querida, era ahora la mujer más buscada del condado. La búsqueda se extendió hasta la tarde, pero la red se estrechaba. Los límites boscosos de Fairview, donde antes los niños hacían caminatas y las familias organizaban picnics, se convirtieron en el foco de la cacería humana. Los oficiales avanzaban en barridos coordinados, sus linternas rebotando entre las ramas mientras las radios crepitaban con actualizaciones. Los perros ladraban furiosamente, tirando de sus guías hacia rastros casi invisibles. Fue justo antes del anochecer cuando uno de los equipos divisó una figura. A menos de 1 milla de la iglesia, en un sendero angosto que atravesaba el bosque, apareció Margaret Rowe. No corría, ni siquiera intentaba esconderse. En su lugar, caminaba lentamente como si diera un tranquilo paseo vespertino. La imagen dejó atónitos a los oficiales que la vieron primero. Llevaba el mismo cardigan azul pálido de más temprano, con una leve mancha de glaseado aún pegada a una manga. En su mano derecha no llevaba nada. Ninguna bolsa, ningún arma, ninguna comida. Solo los dedos vacíos rozando las hojas, como si hubiera decidido tomar una ruta relajada de regreso a casa. Los oficiales se desplegaron, rodeándola con cautela deliberada. Sacaron las armas, sus voces afiladas mientras gritaban órdenes. ¡Manos arriba! ¡No se mueva! Por un instante se prepararon para la resistencia, alguna carrera desesperada o incluso la posibilidad de un suicidio. Pero Maggie no ofreció nada de eso. Se detuvo. Miró alrededor el círculo de uniformes, las linternas proyectando haces sobre su rostro. Luego levantó las manos al aire con una suavidad que inquietó a todos los presentes. No hubo temblor, ni súplica de misericordia, ni rastro de arrepentimiento en sus facciones. Su voz, cuando llegó, fue calma e inquietantemente firme. «Ya está hecho», dijo. 2 palabras, nada más. La frase cayó como un martillazo sobre los oficiales. Era a la vez una confesión y una declaración final. La afirmación de que la devastación en la iglesia había sido intencional, completa. No era el grito de alguien atrapado en la vergüenza, sino la aceptación de alguien que había terminado lo que se había propuesto hacer. El arresto fue rápido. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas y Maggie no opuso resistencia. No preguntó qué había pasado con las víctimas, no indagó cuántos habían muerto, no mostró una pizca de vacilación. En su lugar, caminó con los oficiales de regreso por el sendero boscoso, escoltada por luces intermitentes y ladridos de perros, su cardigan enganchándose en espinas al pasar. La noticia corrió veloz. Para cuando los vehículos policiales regresaron al pueblo, multitudes se habían reunido tras las barricadas. Sobrevivientes y familiares dolientes observaban mientras Maggie era sacada del coche patrulla, su postura erguida, su rostro inescrutable. Algunos lanzaban maldiciones, otros sollozaban, y unos pocos simplemente permanecían en silencio, incapaces de reconciliar a la mujer en la que alguna vez confiaron con la devastación que había desatado. Para los investigadores, la naturaleza surrealista de su captura era difícil de sacudir. La mayoría de los fugitivos eran acorralados por la desesperación, perseguidos por patios traseros, derribados en callejones, arrastrados de escondites. Maggie les había negado eso. Se entregó con una serenidad escalofriante, como si todo hubiera sucedido exactamente como lo planeó. La siguiente etapa sería el interrogatorio. Pero mientras los oficiales llenaban el papeleo, el peso de sus palabras permanecía en sus mentes. «Ya está hecho»,
Cuando el polvo del día caótico comenzó a asentarse, el alcance de la devastación se volvió finalmente claro. Los números llegaban con cuentagotas desde el hospital, la morgue y los equipos de emergencia. Cada actualización más oscura que la anterior. Al caer la tarde, el número de muertos había superado los 50. Docenas más yacían inconscientes o en estado crítico, sus familias aferrándose a la esperanza de que los médicos lograran un milagro. Líneas familiares enteras quedaron destrozadas en una sola tarde. Una familia perdió a los 3 hijos, dejando atrás solo a 2 padres devastados. Otro hogar perdió a ambos padres, sus hijos de repente huérfanos. Algunas familias simplemente dejaron de existir por completo, borradas en una sola ronda de mordiscos a cupcakes glaseados en tonos pastel. Fairview era un pueblo pequeño. Todos se conocían a través de la iglesia, la escuela o generaciones de vidas entrelazadas. Esto no era solo una tragedia medida en números. Era una en la que cada rostro era familiar. La esposa del carnicero, desaparecida. La maestra de música, desplomada junto al coro. El joven entrenador de la secundaria que solo había venido por un plato de brownies, ahora entre los muertos. En el Hospital General de Fairview reinaba el caos. La instalación estaba construida para una comunidad de 10,000 personas, no para un envenenamiento masivo. La sala de emergencias desbordaba, con camillas alineadas de pared a pared. Niños y adultos jadeaban, sus labios volviéndose azules mientras las enfermeras se apresuraban a administrar oxígeno. Los médicos trabajaban sin pausa, sus manos temblando de agotamiento pero negándose a detenerse. Los suministros de antídotos para el cianuro eran escasos. Nadie podría haber anticipado necesitarlos a esa escala. Helicópteros trajeron medicinas adicionales desde ciudades vecinas, pero para muchas víctimas llegaron demasiado tarde. El césped de la iglesia, que apenas unas horas antes había sido un lugar de risas y música, se transformó en un escenario espeluznante. Sillas plegables vacías permanecían abandonadas. Las mesas de picnic aún sostenían platos de comida sin tocar. Bebidas derramadas empapaban la hierba. El glaseado se derretía bajo el sol. Trazos de tiza marcaban donde habían caído los cuerpos antes de que los paramédicos los retiraran. Los voluntarios intentaban limpiar, pero el aire seguía cargado con el olor metálico del vómito y la tenue dulzura del glaseado. El impacto psicológico fue igual de severo. Los sobrevivientes quedaron atrapados en ciclos de shock, dolor y culpa. Padres que no habían comprado los cupcakes se preguntaban por qué sus hijos se habían salvado mientras los de sus vecinos no. Niños que sobrevivieron se aferraban a sus padres, negándose a soltarlos. Otros revivirían la escena en su mente durante años. La visión de amigos desplomándose de repente, los sonidos de jadeos y ahogos, el caos de un evento destinado a simbolizar unidad y fe. Los líderes locales enfrentaron la imposible tarea de hablarle a una comunidad destrozada. Se organizaron vigilias apresuradas. Velas parpadeando en la oscuridad mientras himnos se repetían débilmente entre lágrimas. Pero las palabras sobre resiliencia, sobre fortaleza, sobre el misterio del por qué, no podían llenar el silencio dejado por las voces ausentes. Fairview, antes definida por sus reuniones alegres y el orgullo vecinal, ahora llevaba la cicatriz permanente de la traición. Esto no fue una tragedia causada por accidente ni por fuerzas fuera del control humano. Fue deliberada, planeada, ejecutada por una de las suyas. La realización hacía el dolor más agudo, la herida más profunda. Cuando Margaret Maggie Rowe fue llevada a la sala de interrogatorios, no había señales de miedo, ni manos temblorosas, ni ojos inquietos. Se sentó erguida en la silla metálica, su cardigan pastel aún abotonado con cuidado, su cabello plateado recogido como si acabara de salir del servicio dominical. Para detectives endurecidos por décadas de crimen, su compostura resultaba perturbadora. La sala estaba desnuda, paredes blancas, una mesa metálica, 2 sillas, una cámara zumbando en la esquina. Frente a ella, el investigador principal, el detective Paul Hanlon,
expuso las pruebas. El cianuro hallado en su despensa, los testimonios que señalaban a sus cupcakes, el caos que había dejado atrás. Esperaba negativas, excusas, quizás lágrimas. En cambio, Maggie se inclinó ligeramente hacia adelante, juntó las manos y lo admitió. Todo. Los detectives se miraron entre sí, no por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho. No hubo vacilación, ni tartamudeo. Relató su preparación como si fuera una receta. Medida, precisa, ensayada. Explicó cómo había estudiado las dosis hasta altas horas de la noche, probado mezclas en secreto e incluso practicado su calendario de horneado para asegurarse de que el veneno fuera fresco e indetectable. Lo había cronometrado todo hasta el momento exacto en que se daría el primer bocado. Cuando le preguntaron por qué, el tono de Maggie se endureció. Habló de los años que pasó como la panadera querida de la congregación, siempre sonriendo, siempre sirviendo, mientras los susurros giraban en torno a su vida personal. Describió la punzada de los chismes sobre su matrimonio fracasado, las burlas cuando tuvo problemas económicos, la manera en que la pasaban por alto en los comités de la iglesia a favor de miembros más jóvenes y adinerados. ¿Creen que les importaba yo?, preguntó con frialdad. Les importaba mi repostería, nada más. Para ellos yo servía para azúcar y harina, pero nunca fui digna de respeto. Se alimentaron de mí durante años, y por eso yo los alimenté de vuelta. Sus palabras helaron la sala. No era el estallido de alguien quebrándose bajo la culpa. Era el manifiesto de una mujer que creía que sus acciones eran justas. Incluso lo llamó justicia, como si la muerte de 50 amigos, vecinos y niños fuera un libro de cuentas finalmente equilibrado. Su falta de remordimiento dejó a los investigadores conmocionados. Algunos tuvieron que salir de la sala, incapaces de soportar sus explicaciones frías. Un oficial, miembro de toda la vida de la misma iglesia, se quedó en silencio. El puño apretado bajo la mesa mientras ella describía cómo observaba a familias colapsar mientras sonreía y servía al siguiente en la fila. Más tarde, psicólogos describieron a Maggie como un caso clásico de ira reprimida que había metastatizado en delirio absoluto. Pero en ese momento, sentada en la pequeña sala gris, parecía aterradoramente racional. Sus palabras eran deliberadas, su razonamiento retorcido pero consistente. Para la policía, la confesión eliminó toda duda. Tenían a la culpable, y la tenían en sus propias palabras. Pero también eliminó algo más, la ilusión reconfortante de que las personas solo estallan en arranques de locura. Maggie no había estallado. Ella había planeado, había ejecutado y creía que había hecho lo necesario. El juicio de Margaret Maggie Rowe se convirtió rápidamente en el caso más publicitado en la historia de Fairview. Equipos de noticias abarrotaban las escalinatas del tribunal, transmitiendo cada actualización a una nación horrorizada por la idea de cupcakes envenenados en una feria de iglesia. El otrora acogedor pueblo, previamente desconocido más allá de las fronteras del condado, se encontró convertido en el epicentro de una tragedia que acaparó titulares en todo el país. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era sofocante. Las familias de las víctimas llenaban los bancos de madera, aferrando fotografías de hijos, padres y seres queridos que nunca regresaron a casa desde la feria. Algunos lloraban abiertamente mientras Maggie entraba, con grilletes en las muñecas, su expresión serena intacta. Otros la miraban con un odio tan crudo que parecía vibrar en el aire. El jurado, 12 ciudadanos comunes, cargaba con la insoportable responsabilidad de representar a una comunidad en duelo. La fiscalía presentó su caso con precisión. Expertos forenses explicaron cómo el cianuro interrumpe al cuerpo a nivel celular, impidiendo que el oxígeno llegue a los órganos vitales. Los informes toxicológicos confirmaron dosis letales en la sangre de decenas de víctimas, todas rastreadas a los cupcakes de Maggie. Se mostraron fotografías de la mesa de postres, hileras de pasteles glaseados en tonos pastel brillando bajo la luz del sol.
bellos a simple vista, mortales en realidad. Los testigos fueron llamados. Sobrevivientes que habían sido hospitalizados, primeros respondedores que describieron llegar y encontrar familias enteras colapsadas en el césped. Y el detective que repitió las escalofriantes palabras de Maggie. Ya está hecho. Cada testimonio añadía peso a la ya abrumadora evidencia. La defensa, enfrentada a una tarea imposible, intentó argumentar capacidad disminuida. Llamaron a psicólogos que hablaron sobre aislamiento social a largo plazo, depresión y el impacto psicológico de ser marginada. Pintaron a Maggie como una mujer lentamente aplastada por años de chismes y exclusión. Sin embargo, incluso esos argumentos se desmoronaron cuando el jurado escuchó su confesión grabada. No había confusión en su voz, ninguna señal de que no comprendiera sus acciones. En su lugar, escucharon la justificación clara y fría de alguien que creía haber sido agraviada y había elegido la retribución. Durante el juicio, Maggie permaneció inmóvil, rara vez reaccionando. No se inmutó ante las fotografías de los muertos. No lloró cuando las familias relataron sus pérdidas. Solo habló una vez, cuando se le dio la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de la sentencia. Se lo merecían, dijo, con voz firme, sus palabras atravesando la sala como una cuchilla. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Una madre lloró tan violentamente que tuvo que ser escoltada afuera. Para el jurado, cualquier duda restante se evaporó. El veredicto fue rápido. Culpable de todos los cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato. El juez, con voz cargada de pesar, la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló. Algunos lloraron de alivio, otros gritaron de ira. Pero todos sabían que ninguna sentencia podría deshacer lo ocurrido. Para Fairview, el juicio no fue un cierre, sino una confirmación. Maggie Rowe, antes la sonriente estrella de la feria, era ahora una asesina en masa convicta. La sentencia aseguraba que nunca volvería a caminar libre. Sin embargo, el sentido de seguridad que alguna vez definió al pueblo había desaparecido para siempre. La feria anual de repostería de Fairview siempre había sido más que una recaudación de fondos. Durante generaciones, fue un símbolo de comunidad, fe y confianza. Un día en que los vecinos se reunían no solo para disfrutar de dulces, sino para reafirmar su vínculo como pueblo. Tras el acto de Maggie Rowe, ese símbolo quedó destrozado para siempre. El año siguiente, la iglesia anunció que no habría feria. La decisión, aunque esperada, golpeó fuerte. Los carteles que antes anunciaban alegremente el evento fueron reemplazados con placas conmemorativas con los nombres de los muertos. Las mesas de picnic permanecieron vacías en el patio de la iglesia, la hierba creciendo alta a su alrededor, como si la propia tierra se negara a albergar alegría otra vez. Las familias que habían perdido a sus seres queridos evitaban el lugar por completo, incapaces de caminar junto al espacio donde las risas se habían convertido en gritos. Para los sobrevivientes, el trauma persistía de maneras que las palabras no podían captar. Niños que alguna vez suplicaban por cupcakes en cada reunión, ahora retrocedían ante la vista de un pastel glaseado. Padres evitaban las panaderías, incapaces de olvidar cómo un simple postre había robado familias enteras. El ritmo del pueblo cambió. Cumpleaños, bodas, incluso fiestas se celebraban con menos dulces, como si el azúcar mismo llevara una mancha. Los negocios sintieron la repercusión. Las panaderías locales reportaron una caída en ventas. Sus vitrinas ya no se llenaban de exhibiciones en tonos pastel. Visitantes que antes viajaban para asistir al evento de la iglesia dejaron de venir, dejando a Main Street más silenciosa, más solitaria. Fairview, antes orgullosa de su reputación de calidez y unión, se volvió conocida por una masacre que definiría su nombre para siempre. Y no era solo la reputación lo que había sufrido. Era la confianza en los vecinos, en las tradiciones compartidas, en la simple idea de que la bondad podía tomarse al pie de la letra, se perdió.
La gente empezó a dudar de los pequeños gestos. Un plato de galletas ofrecido era rechazado con cortesía. Una cazuela dejada en un umbral terminaba en la basura. Lo que una vez fue una cultura de generosidad se transformó en una de sospecha. La memoria de Maggie Rowe acechaba cada rincón. Su casa finalmente se vendió, pero nadie permaneció allí mucho tiempo. Nuevas familias se mudaban, ignorantes de la historia, solo para marcharse después de meses de susurros, miradas y el escalofrío incómodo de un vecindario aún marcado por la cicatriz. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Los padres advertían a sus hijos con la frase: "No confíes como Fairview confió en Maggie". Cada agosto, en el aniversario de la masacre, las campanas de la iglesia repicaban 50 veces, una por cada vida perdida. El servicio atraía a menos personas cada año, no porque el dolor hubiera disminuido, sino porque para muchos la pena seguía siendo demasiado cruda para enfrentarla anualmente. El pueblo aprendió que sanar no era lineal. Era un camino dentado donde las heridas a veces se sentían frescas, incluso décadas después. La inocencia que Fairview alguna vez sostuvo, la creencia de que el mal no podía esconderse detrás de la sonrisa de un vecino, había desaparecido. Lo que la reemplazó fue una cautela silenciosa, una sobria conciencia de que la oscuridad puede ocultarse en los rostros más familiares. La feria de repostería, una vez una tradición preciada, se convirtió en un recordatorio no dicho de la traición, un recuerdo que los residentes cargaban como una cicatriz que nunca podrían cubrir. Fairview siguió adelante, pero nunca realmente superó lo ocurrido. Y la historia de Maggie Rowe quedó grabada en su historia, no como el relato de una talentosa panadera, sino como la mujer que convirtió la dulzura en muerte y para siempre acabó con la confianza del pueblo en su propia inocencia. Gracias por ver. Suscríbanse, den likes y compartan. Y manténganse atentos para más historias.